Buenas a todos los que nos escuchan y ven desde el otro lado de la pantalla. Este es el espacio de Más que Diplomacia. En el tercer episodio para conversar sobre la poligamia y los últimos temas que se han discutido en las noticias de todo el mundo. Estamos María Albert Barrios y Andrea Mesa este día de hoy con ustedes. Bueno, María Albert, este es un tema súper controversial y que ha dado de qué hablar en las últimas semanas por el caso de Sudáfrica. Y el caso de Sudáfrica es donde se está discutiendo si las mujeres pueden ser polígamas o no. ¿Qué opina María Albert Barrios de eso? Que puede ser y que además esté legalmente permitido. Uno de los temas que tenemos que traer a esta mesa es conocer un poquito sobre qué país estamos hablando. Sudáfrica, el país donde se vivió el apartheid y mucho de racismo, mucho de segregación social, que a partir de 1994 da un viraje para una nueva dinámica de vida, de desenvolvimiento, de gobernabilidad. En este país tan conocido por muchos tantos temas que han trascendido en la historia mundial, pero que hoy nos llama precisamente por este asunto de legalizar la poligamia. Muchos titulares lo recogieron así, Andrea, que se debate la aprobación de la poligamia en mujeres. ¿Y qué sucede en Sudáfrica? Bueno, es un país que se encuentra en uno de los grandes foros económicos y políticos a nivel mundial. Es la primera economía de África, pero también es un país con mucha diversidad, Andrea. Y cuando hablamos de diversidad, es diversidad a nivel étnico, religioso, cultural, en lenguaje, incluso en modo de vida. Tanto así que se habla de una Sudáfrica totalmente distinta a partir del siglo XXI, donde el compendio de leyes que caracterizan y representan a esta república parlamentaria está más a favor de la diversidad que de los conservadores que se han mantenido aún después del apartheid. Claro, pero no es lo mismo, digamos, ya en Sudáfrica esto existe, esto no es nuevo, esto no es algo que se creó desde ayer, o sea, es un país que como muchos países africanos aceptan la poligamia entre hombres o entre mujeres, pero en su mayoría entre hombres. Y yo quisiera traer un punto a colación y es el tema de la desigualdad en este tema. Es el tema de por qué pueden los hombres y por qué las mujeres no. O sea, estos sí son frescos. O sea, estos tienen que, no, somos hombres y nosotros sí podemos tener 3 mujeres, pero las mujeres no pueden tener 3 hombres. ¿Cuál es la diferencia entre la poligamia entre hombres y la poligamia con mujeres? Querida amiga, que creo que no todo el mundo sabe que donde termina la libertad comienza la responsabilidad. Y esto responde a lo que tienen en común los países donde es legal la poligamia para hombres. Y es que son países de África o Medio Oriente y son países donde el Islam marca la religión. Pero fíjate que no es el caso de Sudáfrica. La primera religión en este país africano es el cristianismo y tan es así que uno de los activistas defensores de esta política es cristiano. ¿Qué es lo que siento dentro de todo esto, Andrea? Sudáfrica marca la diferencia en todo el continente africano cuando aprueba la ley de matrimonio igualitario entre personas de un mismo sexo en el 2006. Y de esta manera vemos cómo empezaron a avanzar un compendio de leyes en torno a que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Lo que estamos viendo hoy, a mi modo de ver, es un paso más que está tratando de dar un país que apunta a la modernidad, que respeta la diversidad y en eso que tú dices nos volvemos a encontrar en esta Y en el camino que te dice, sí, efectivamente, en unos países solo los hombres pueden tener más de una esposa. Además, ya es un asunto que no va de clases sociales, no solamente el que tiene dinero para mantener a más de 2 familias, sino que es legal y que se practica, se pregona y se practica. Y las mujeres no, más bien todo lo contrario. Las mujeres hasta tienen que esperar para volver a casarse en países como estos, pero resulta que así como la migración, esta práctica de la poligamia trascendió las fronteras. Exactamente. Y yo quisiera preguntar o que habláramos un poco sobre la poligamia en Europa, ¿no? Okay. Vámonos un poquito más arriba, porque al final en Europa es muy común el tema de la poligamia, aunque no sea legal. Y no solo en Europa, en distintos países del mundo, incluso con religiones distintas. O sea, no simplemente es los africanos o el mundo árabe que hablan sobre la poligamia. No, hay religiones que creen o que son variantes del cristianismo que también creen en la poligamia y donde, aunque no sea legal, está moralmente aceptado, socialmente aceptado. Entonces,
¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué no se puede hacer legal o por qué se está haciendo legal en este momento? Y antes de irnos un poco hacia Europa, voy a decir una cosa con el tema de Sudáfrica, y es que ya la poligamia entre los hombres en Sudáfrica es legal. Entonces, ahora está lo que te decía, el tema de la mujer. ¿Por qué la mujer no puede si los hombres pueden en este país? Y si ya aprobaron el matrimonio igualitario y ya existe la poligamia, ¿cuál es la diferencia en que mujeres no puedan tener 2 hombres y 2 hombres sí puedan tener 2 mujeres? Sí, en efecto tenemos 2 asuntos de interés sobre esta mesa. Mira, primero el caso europeo, y quiero insistir en el tema de la migración. La migración al final va mucho de la transculturización que sufren en positivo algunos países, donde terminan cambiando sus culturas o se entremezclan o se ponen sobre moda algunos temas y otros no. Y es tan cierto lo que dices de Europa, que en estudios recientes, especialmente en España, donde la poligamia es penada, un 25% de los jóvenes apuntan a favor de esta política. Hay otros casos como en Escocia, donde está la famosa historia de esta chica de 23 años que hace público, notorio y comunicacional su relación con 2 caballeros que traspasan los celos, las inseguridades, el que dirán, y están felizmente agarrados de la mano de su chica en las calles de este país. Y otro, vamos mucho más, vemos el caso de Colombia. Sí, me salté a Europa, lo siento, pero es que hay que anotarlo, porque hablando de una sociedad tan conservadora, vemos cómo en las últimas semanas se dio el matrimonio entre 3 caballeros. Entonces, insisto, creo que hay que pararse acá y entender que hay una transculturización. O sea, la globalización existe, señores. Es del siglo XXI y el siglo XXI avanza. Entonces lo vemos en el caso de la poligamia y va con lo segundo que dices, que parece ser una moda. La moda donde, lo comentábamos hace rato, bueno, ya hombres y mujeres somos iguales ante la ley, ahora hay que luchar por más derechos, hay que trascender, hay que evitar salir del cliché de esas minorías o de grupos vulnerables y comenzar a ser iguales ante la ley, ante el acceso a la justicia, ante el goce de los derechos humanos, pero se nos viene este tema que nos pone en la cuestión de, ¿estás siendo infiel? Estás violando parámetros sociales, estás yendo en contra de la especie humana, que es lo que me permite notar eso último que decías, porque las mujeres no. Y es que hay antropólogos que han estudiado que en el caso de las mujeres se evita porque lo que no puede pasar es que el niño no sepa quién es el papá. Entonces, estaba citando esta canción ahorita de la salsa perfecta para el tema que estábamos De María trabajando Teresa hoy. y Danilo. Exactamente, bueno, ¿qué pasó con María Teresa y Danilo? Bueno, fíjate que no es poligamia, porque uno de los temas de la poligamia es que el otro sabe. No, usted no está siendo infiel. Usted sencillamente le dijo al otro lo que iba a hacer y el otro aceptó. Y como dirían por ahí nuestros queridos cantantes reggaetoneros, felices los 4. Pero creo que el debate va más allá. Va más allá, Andrea, sin duda, porque desde América Latina, especialmente, la capital de Venezuela, la capital de este país que es caribeño, que es del sur, que es andino, que es de todos y que todos queremos, es un asunto bastante delicado. Imagínate, no se hablan de los otros que hemos mencionado en este espacio, ¿cómo se va a hablar de esto? Pero cuidadito, porque al lado de Colombia ya pasó. Y creo que puede trascender de una moda, Andrea. Puede trascender de una moda porque como todos los temas evolucionan. Bueno, pero es que ha trascendido la moda y no nos vayamos tan lejos. O sea, en América existe. Existe, en Estados Unidos existe, en Utah. Utah es una ciudad donde hay muchos mormones y Ajá. es normal. Es normal que tú, como mormón, o sea, por tu religión, puedes tener distintas mujeres. ¿Es aceptado en Utah la poligamia y el matrimonio con diferentes personas? No. Pero igual lo hacen y nadie los critica. Entonces, ahí es donde yo entro si es necesario la legislación, si es necesario la positivización del derecho de la poligamia o no. O simplemente entramos en la despenalización. Pero eso es un debate no solo para este tema, sino para muchos si vamos a legalizar o despenalizar cosas. Sin duda, sin duda. Y creo que hay otro tema acá que tenemos que traer, y lo hablabas tú de la positivización de la poligamia, que Andrea es abogada, y eso hay que reconocerlo en este espacio de Más que Diplomacia y Más que de todo un poco, porque lo que más preocupa de este sistema matrimonial, me encanta citar a este antropólogo que Opsi, si mal no recuerdo que se llama, y está muy de moda ahorita hablando de eso, es que uno de los temas que preocupa es la educación sexual.
La educación sexual, ¿por qué? Porque dicen, bueno, tienes lo de la poligamia y entonces se vuelve a desatar toda esta ola de enfermedades de transmisión sexual y más allá. Aparte, entonces se agarran de que Sudáfrica es el primer país del mundo con casos de VIH, que además eso ha afectado en la tasa de natalidad del país, más en la tasa de mortalidad de infantes en el país, y entonces te dicen, como tú tienes estas cifras y te lanzas un sistema matrimonial como este. Bueno, los defensores de esta práctica dicen que uno de los principios éticos de la poligamia, y lo pongo entre comillas porque al final no está normado, como bien dices tú, es que todas las personas deben saber, todos los involucrados deben saber, todos los involucrados deben cuidarse y a todos los involucrados se les debe garantizar su bienestar emocional. Entonces, Andrea, vemos que este tema va a seguir dando mucho de qué hablar, más allá de África, de Medio Oriente, del Islam, de Europa y de América Latina, en este espacio que es Más que Diplomacia y nos permite estar con ustedes hablando del acontecer a nivel internacional. Nos vemos en otro episodio. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir. Nos vemos.